Este video les va a presentar nuestro proyecto final de la materia de Ingeniería Electrónica, el cual tiene como objetivo dar una introducción a la plataforma de desarrollo Arduino, así como dar una serie de aplicaciones que se pueden desarrollar sobre ella. Los integrantes de nuestro grupo son Santiago Moreno, Camilo Chacón y Felipe Ortiz. Para comenzar, me gustaría darles una breve introducción de qué es el Arduino. Arduino es una compañía de desarrollo de software y hardware libres, así como una comunidad internacional que diseña y manufactura placas de desarrollo de hardware para construir dispositivos digitales y dispositivos interactivos que puedan detectar y controlar objetos del mundo real. Arduino se enfoca en acercar y facilitar el uso de la electrónica y programación de sistemas embebidos en sus proyectos multidisciplinarios. Los productos que vende la compañía son distribuidos como hardware y software libre bajo la licencia pública general de GNU y la licencia pública general reducida de GNU, permitiendo la manufactura de las placas Arduino y distribución de software por cualquier individuo. Las placas están disponibles comercialmente en forma de placas ensambladas o también de kits, hazlo tú mismo. Los diseños de las placas Arduino usan diversos microcontroladores y microprocesadores. Generalmente el hardware consiste en un microcontrolador Atmel ABR conectado bajo la configuración de sistema mínimo sobre una placa de circuito impreso, a la que se le pueden conectar placas de expansión, shields, a través de la disposición de los puertos de entrada y salida presentes en la placa seleccionada. Las shields complementan la funcionalidad del modelo de placa empleada agregando circuitería, sensores y modelos de comunicación externos de la placa original. La mayoría de las placas Arduino pueden ser alimentadas por un puerto USB o un puerto barrel jack de 2.5 milímetros. La mayoría de las placas Arduino pueden ser programadas a través del puerto serie que incorporan haciendo uso del bootloader que traen programado por defecto. El software de Arduino consiste en dos elementos: un entorno de desarrollo IDE basado en el entorno de processing y la estructura del lenguaje de programación Wiring, en el cargador de arranque bootloader por su traducción al inglés, que es ejecutado de forma automática dentro del microcontrolador en cuanto este se enciende. Las placas Arduino se programan mediante un computador usando comunicación serie. El proyecto Arduino tiene sus orígenes en el proyecto Wiring, el cual surge en el año 2003 como una herramienta para estudiantes en el Interaction Design Institute Ivrea en Ivrea, Italia, con el objetivo de proporcionar una forma fácil y económica de que principiantes y profesionales crearan dispositivos que pudieran interactuar con su entorno mediante sensores y actuadores. La primera placa Arduino comercial fue introducida en el año 2005. Ofreciendo un bajo costo económico y facilidad de su uso para novatos y profesionales. A partir del año 2012 se incorporan nuevos modelos de placas de desarrollo que empleaban microcontroladores Cortex M3 ARM de 32 bits. Dichos modelos coexisten con los iniciales, que integran microcontroladores ABR de 8 bits. Cabe resaltar que las arquitecturas ARM y ABR no son iguales, por lo cual tampoco lo es su set de instrucciones a nivel ensamblador, y por ende algunas bibliotecas realizadas para operar en una arquitectura presentan complicaciones al ser empleadas en la otra. A pesar de lo anterior, todos los modelos de placa Arduino se pueden programar y compilar bajo el IDE predeterminado de Arduino sin ningún cambio. Esto gracias a que el IDE compila el código original a la versión de la placa seleccionada. El nombre Arduino viene de un bar en Ivrea, Italia, en donde algunos de los fundadores del proyecto solían reunirse. El bar fue nombrado en honor a Arduino Ivrea, quien fue el margrave de la marcha de Ivrea y rey de Italia en el año 1002 hasta el año 1014. Hablando más a fondo del hardware, podríamos decir que es un hardware libre. Los diseños de referencia de hardware se distribuyen bajo licencia Creative Commons Attribution Share Alike 2.5 y están disponibles en el sitio web de Arduino. Los esquemáticos y archivos de montaje y componentes PCB para algunas versiones de placas también están disponibles, aunque los diseños de hardware y software están disponibles bajo las licencias de Copyleft.
Los desarrolladores han solicitado que el nombre Arduino sea exclusivo del producto oficial y no se use para trabajos derivados sin antes solicitar el permiso. El documento de política oficial sobre el uso del nombre Arduino enfatiza que el proyecto está abierto a incorporar el trabajo de otros en el producto oficial. Varios productos compatibles con Arduino lanzados comercialmente han evitado incluir el nombre del proyecto Arduino en sus dispositivos al emplear nombres que terminan en Duino. La mayoría de las placas Arduino constan de un microcontrolador AVR Atmel de 8 bits, Atmega 8, Atmega 168, Atmega 328, Atmega 1280 y Atmega 2560. Cada controlador consta de diversas cantidades de memoria flash, pines y funciones. Las placas utilizan pines hembra de una o dos hileras que facilitan las conexiones e incorporación de otros circuitos. Las placas Arduino pueden conectarse con módulos adicionales denominados shields, escudos por su traducción en español. Dichos shields aumentan las características técnicas de la placa Arduino en uso, debido a que poseen circuitos específicos que añaden una o más funcionalidades extras a la placa Arduino nativa en la cual se utilice. También se les conoce como placas de expansión. La mayoría de estos shields se conectan a través de un bus serie I2C, aunque existen también aquellas que emplean conexión mediante el bus UART, así como el bus SPI. La mayoría de las placas incluyen un regulador lineal de 5 voltajes y un oscilador de cristal 16 MHz o un resonador de cerámica según sea el caso. Algunos diseños como el LilyPad funcionan a 8 MHz y prescinden del regulador de voltaje a bordo debido a restricciones de factor tamaño de formas específicas. Los modelos Arduino se categorizan en placas de desarrollo, placas de expansión, kits, accesorios e impresoras 3D. Algunos tipos de Arduino podría ser el Arduino Uno. La placa tiene 14 pines digitales, 6 pines analógicos programables con el Arduino IDE a través de un cable USB. Esta puede ser alimentada por el mismo cable USB o por una batería externa de 9 voltios, aunque acepta voltajes entre 7 y 20 voltios. Es el buque insignia de Arduino, ya que es la placa más popular, la que todo el mundo utiliza para iniciarse y la más sencilla de utilizar. Es el punto de partida de muchos entusiastas de la programación de electrónica. El segundo tipo sería el Arduino Mega, la placa con el microcontrolador más potente de la familia Arduino, con 54 pines digitales que funcionan como entrada y salida, 16 entradas analógicas y un cristal oscilador 16 MHz, una conexión USB, un botón de reinicio y una entrada para la alimentación de la placa. Arduino Mega es la placa que se utiliza cuando Arduino Uno no llega a cubrir las necesidades de un proyecto. Se ha utilizado ampliamente como centro de control y computación en impresoras 3D. Ahora, la pregunta que la mayoría de las personas se hace: ¿para qué serviría esta placa? Gracias a su microcontrolador programable y una serie de pines que establecen una conexión entre el controlador y los diferentes sensores, se podría decir que podría ser el cerebro de un circuito o maquinaria, ya que se suele utilizar como una fuente de alimentación o puente entre los diferentes componentes para lograr que interactúen entre ellos. En un cuerpo robótico deja de servir como fuente de alimentación y se convierte enteramente en el cerebro del cuerpo con ayuda de las placas externas conocidas como shields. Esta plataforma ha sido principalmente usada como base de diversas aplicaciones electrónicas, como por ejemplo el SOSCillo, osciloscopio de código abierto, equipo científico para investigaciones, Arduinom, un dispositivo controlador MIDI, SCAINO, sistema de cómputo automotriz capaz de monitorear sensores como el TPS, el MAP y el 03S y controlar actuadores automotrices como la bobina de ignición, la válvula IAC y aceleradores electrónicos. ArduPilot, software y hardware de aeronaves no tripuladas, máquinas de control numérico por computadora, impresoras 3D, Ambilight, sistema de retroalimentación LED limitado, el sistema de los televisores Philips, entre otras. Ya para finalizar, sería importante mencionar que la plataforma Arduino no solo se limita a su propio lenguaje de programación, ya que es posible comunicar una aplicación que corra sobre Arduino con otros dispositivos que corran otros lenguajes de programación y aplicaciones populares, debido a que Arduino usa la transmisión de datos en serie, la cual es soportada por la mayoría de lenguajes. Y para los que no soportan el formato serie de forma nativa,
es posible utilizar software intermediario que traduzca los mensajes enviados por ambas partes para permitir una comunicación fluida. Algunos ejemplos podrían ser C, C++, Flash, Gambas, Java, matemática, entre otras. Ahora seguiremos con el componente del servomotor, el cual tiene bastantes aplicaciones debido a su gran capacidad de torque y precisión. En este caso, será utilizado en representación de las puertas domotizadas de la maqueta a realizar. Para ello, primero revisaremos las características principales de este componente, específicamente las de un microservo SG90. Tiene un peso aproximado de 9 gramos. Opera en rangos ideales de 4.8 a 6 voltios. Su velocidad de operación es de 0.1 segundos por cada 60 grados. El componente posee un mecanismo de engranajes para regular la velocidad del giro y permitir una fuerza de torque de 1.8 kilogramos por centímetro. Tiene una capacidad de giro de 180 grados y su sistema de control consta de 3 cables, uno que debe tener una conexión a positivo, otro que posee una conexión a negativo y el último tiene como propósito recibir la señal con la cual el servo operará. No siendo más, procederemos a programar. Esto que tenemos justo acá viene a ser el código de un servomotor que sirve con la señal de un pulsador. Lo primero que siempre tenemos que hacer cuando vayamos a trabajar con servomotores es importar esta librería. Una vez importemos esta librería, podremos utilizar comandos como este que tenemos acá, los cuales nos permiten hacer que nuestros servomotores giren valores específicos con pocos comandos. Segundo de que hayamos importado la librería, tenemos que declarar el número de servos que vayamos a utilizar. En este caso estamos utilizando únicamente uno y lo vamos a llamar puerta número 1 con un nombre descriptivo. Siguiente de esto, vamos a decir que nuestro pulsador va a estar conectado al pin número 7 de nuestro Arduino, por lo que inicializamos la variable pulsador de tipo entero y le igualamos a 7. Ahora venimos acá a void setup. Lo primero que hacemos es decirle a nuestro Arduino que la velocidad con la que va a trabajar va a ser de 9600 bits. Esto es porque esta velocidad es la propia para poder trabajar con nuestros servomotores de manera eficiente. Seguido de esto, vamos a decir de que el pin número 7, el cual ya declaramos anteriormente como el pulsador, va a ser de tipo input y va a estar recibiendo valores continuamente. Ahora vamos a decir de que nuestro servomotor, el cual llamamos puerta número 1, va a estar conectado al pin número 4, es decir, el pin número 4 de nuestro Arduino va a ser el que le dé las órdenes a nuestro pulsador de cómo moverse. Ahora vamos a programar el ciclo infinito de nuestro programa. Vamos a pedir a nuestro programa que lea continuamente el valor del pin número 7, es decir, si esta señal que recibe el pin número 7 es de tipo high o de tipo low, y la vamos a guardar en otra variable de tipo entera llamada comprobante. Como es de tipo entero, va a ser una conversión. Cuando el pin número 7 reciba una señal de tipo high, lo que va a hacer incomprobante va a ser guardarla como un 1, y cuando el pin número 7 reciba una señal de tipo low, comprobante la va a guardar como un 0. Para conocer los valores que está tomando comprobante, podemos colocar simplemente esta línea, serial.print ln y el parámetro de lo que queremos conocer. Así podremos ver los valores que está tomando comprobante a lo largo del programa. Ponemos acá un pequeño delay de 10 para evitar de que nuestro programa se sature y la consola se llene rápidamente de mensajes. Ahora sigue una estructura de tipo condicional, la cual va a revisar cuáles son los valores que está tomando comprobante. En este caso, si comprobante es de tipo 1, o sea es igual a 1, significa que el pin número 7 está recibiendo una señal high, lo que también puede significarse como que el pulsador está activado, ya que estamos trabajando con un pulsador tipo normalmente abierto. Una vez esto ocurra, vamos a pedirle a nuestro servomotor que se posicione en 90 grados y le pedimos que espere un segundo.
Le pedimos que espere un segundo básicamente porque el movimiento del servomotor es bastante rápido. Entonces necesitamos que haya un intervalo de tiempo en el cual podamos revisar nuestros resultados. Seguido de esto tenemos un else. Podríamos también colocar un if comprobante igual 0, pero para reducir el código podremos colocar else y lo contrario de lo que queremos que pase. En dicho caso, comprobante solo tiene dos posibles valores, 1 y 0. Por lo tanto, cuando comprobante no sea 1, significa que es 0. Y en dicho caso, queremos de que la puerta, o más bien nuestro servomotor, se posicione en 0 grados y también espere un segundo para comprobar los resultados. Miremos el siguiente video. Como podemos ver, el servomotor está respondiendo a cuando el pulsador está activado. La disposición del circuito se encuentra de esta manera. Tenemos el pin de 5 voltios de nuestro Arduino conectado a este canal de la protoboard y el pin de ground también del Arduino conectado a la protoboard. El pulsador tiene conectado su pin número 1 al positivo y el pin número 3 al negativo. Finalmente, el pulsador tiene conectado un jumper que va del pin número 4 del pulsador al pin número 7 de nuestro Arduino. Para así, cuando el pulsador está accionado, el pin número 7 recibe una señal de high o de tipo low. De tipo low cuando el pulsador no está activado y de tipo high cuando éste se encuentra activado. Como pudimos ver en el anterior video, los servomotores funcionan según lo esperado, pero si quisiéramos que estos se movieran de una manera no tan brusca, lo que podríamos hacer es colocar un par de ciclos for en nuestros códigos. Estos ciclos for harán que los servomotores cambien sus valores gradualmente y no directamente. Es decir, antes le estábamos diciendo al servomotor que pasara del ángulo 0 directamente al ángulo 90. Para ello no había nada entre este cambio de posición. En cambio ahora, con un ciclo for, le estamos diciendo al servomotor que tome varios valores antes de llegar a su valor final. Por ejemplo, cuando el pulsador es accionado, entramos al primer if y nos encontramos con este if que está considerando una variable booleana. Esta variable la definimos aquí arriba y la llamamos puerta 1 abierta. Lo que quiere decir esta variable es que nos permite saber en qué momento el servomotor ya está en la posición 90 o se encuentra en la posición 0. Cuando se encuentre en la posición 0, es decir, la puerta está cerrada, tendrá el valor de false. Entonces, si tenemos que el pulsador se encuentra activado y la puerta está cerrada, vamos a entrar en este for, el cual tiene como iterador una variable de tipo entera llamada a, la cual su primer valor va a ser 0. El límite de este for va a ser cuando a no exceda el número 90, que son los grados máximos que queremos que el servomotor se mueva. A estará incrementándose en valores de una unidad. Dentro del for vamos a estarle diciendo al servomotor que continuamente cambie su posición. Como los valores de A van a ser enteros consecutivos, el servomotor va a pasar, por ejemplo, del grado 1 al primer grado, al segundo grado, al tercer grado y así consecutivamente. Pero con la diferencia que ahora tenemos un delay entre cada cambio de posición, lo que hace que el servomotor se mueva de una manera más lenta. Una vez terminamos este ciclo for, nos encontramos con de nuevo la variable booleana puerta 1 abierta. En este caso vamos a cambiar su valor, porque ya tenemos que la puerta se encuentra abierta, por lo que ahora es igual a true. Bajamos acá el else. El else sigue teniendo la misma función de antes, cerrar la puerta. En este caso, lo que queremos comprobar es si la puerta se encuentra abierta. Es decir, si la puerta ya se encuentra cerrada y no se cumple la primera condición, tampoco queremos que esto pase, porque como tenemos un for,
esto podría tomar valores que no serían coherentes para el servomotor. Por lo tanto, si tenemos que el comprobante es igual a 0 y la puerta se encuentra abierta, entramos en este for, que tiene como iterador la variable b, que es una variable de tipo entero igual a 90. El límite de este ciclo for va a ser hasta que b sea inferior a 0 y b está decreciendo en valores de una unidad. Al igual que el for de arriba, podemos ver de que nuestro servomotor está cambiando gradualmente. Primeramente va a tener valor de 90, después va a disminuir a 89, después a 88 y así consecutivamente hasta llegar al valor de 0. Todo esto con un delay de intermedio, lo que garantiza que el servomotor va a disminuir su velocidad. Una vez terminamos este for, le vamos a decir al código que la puerta ahora se encuentra cerrada y con esto evitamos que ocurran cosas que no queremos. Por ejemplo, si no tuviéramos esta variable booleana, aquí digamos de que la puerta se encuentra cerrada. Activamos el pulsador, ingresamos en el for. El servomotor pasa de la posición 0 a la posición 90. Volvemos a repetir el código porque es un ciclo infinito. Digamos de que el pulsador sigue activado, o sea, se supone que la puerta tendría que seguir abierta. Volvemos a entrar en esta condición porque se cumple el comprobante. Y inevitablemente llegamos otra vez a este for, para el cual el servomotor inicialmente va a tomar el valor de 0, es decir, la puerta se va a cerrar para volverse a abrir. Y esto es lo que no queremos que pase. Miremos el video cómo funciona correctamente a continuación. Este es el resultado. Vamos a seguir con la programación de nuestro segundo servomotor, el cual ya no funcionará con la señal enviada a un pulsador. Ahora la señal que hará que este servomotor se accione será una señal de tipo digital proveniente de un sensor de temperatura, más precisamente el sensor LM35. Como podemos ver, la disposición de este sensor consta de 3 pines. El pin derecho tiene que ir conectada a la fuente de voltaje, su pin izquierdo a la conexión de ground y su pin central es el pin que genera la señal análoga que dirá directo a nuestro Arduino. Este sensor fue escogido dado que tiene una buena precisión, bajo consumo energético y su respuesta es lineal, es decir, por cada grado centígrado que aumente, la señal aumentará en 10 milivoltios, lo que facilita su conversión para obtener los datos de temperatura. Tiene un rango de tensión y de medición bastante extensos. Su rango de tensión va desde los 4 hasta 30 voltios y su rango de medición va desde los 0 hasta los 100 grados Celsius, funcionando con mayor precisión entre los 0.5 grados Celsius y los 25 grados Celsius. No siendo más, continuaremos con la programación del segundo servomotor. Para el correcto funcionamiento del segundo servomotor, tuvimos que agregar varias cosas al código. Inicialmente, tuvimos que declarar que íbamos a utilizar otro objeto de tipo servo en nuestro código, el cual se llamará puerta 2. Seguido de esto, declaramos 4 variables, una de tipo entero, llamada sensor, la cual corresponde al pin analógico, al cual el sensor enviará su señal. 2 de tipo entero, las cuales son temperatura, que nos estará diciendo la temperatura parcial en cierto momento, y el promedio, el cual será una sumatoria de temperaturas para encontrar un mejor dato. Tenemos por último una variable booleana, la cual ya también teníamos con anterioridad para el primer servomotor, la cual tiene el mismo propósito: comprobar si el servomotor ya ha sido accionado, es decir, si la puerta está abierta o cerrada. En void setup únicamente tuvimos que declarar que esa variable booleana
era false, o sea que inicialmente dicha puerta está cerrada. Dijimos que el pin del segundo servomotor iba a estar conectado al pin número 5 de nuestro Arduino, es decir, el pin número 5 será el que le envíe la señal a nuestro servomotor para que éste se accione. Y por último, dijimos que el pin analógico 0 de nuestro Arduino estará recibiendo constantemente datos de dicho sensor. En el void loop, primeramente, tuvimos que hacer un factor de conversión para obtener la temperatura. Como pueden ver acá, la temperatura la estamos definiendo igual a la señal que recibimos de nuestro sensor multiplicada por 5000 dividido entre 1023 a su vez dividido entre 10. ¿Por qué estos valores? Dado que estamos obteniendo valores de 10 milivoltios y el máximo de voltaje que puede recibir el sensor ahorita es de 5 voltios, entonces estamos multiplicando esos 10 milivoltios por los 5000 milivoltios que a su vez alimentan al sensor, dividido entre 1023, la cual es el valor máximo que puede alcanzar nuestro sensor. No puede llegar más allá de 1023. El rango en el que puede operar nuestro sensor es de 0 a 1023. Y a su vez lo dividimos en 10 para obtener los grados centígrados. Esto el Arduino lo puede hacer muy rápido, por lo que si le pedimos constantemente estos datos, estaremos obteniendo infinidad de datos de temperatura y valores que realmente no nos serían útiles, por lo que decidimos obtener un promedio de temperaturas parciales. Para eso habíamos definido esta variable al inicio del programa. Con un ciclo for vamos a estar constantemente pidiéndole al pin analógico 0 que nos dé la señal de temperatura para convertirla y así obtener un promedio de temperaturas. Estos valores se estarán pidiendo cada medio segundo para así evitar saturar de valores la variable temperatura y también la variable promedio. Una vez ya tenemos la variable promedio, vamos a imprimir el valor que ésta tenga para comprobar si nuestros servomotores están funcionando como queremos que funcionen. En nuestro caso, queremos que los servomotores se abran únicamente cuando la temperatura sea mayor a 25 grados. Es decir, siempre y cuando la temperatura promedio supere los 25 grados Celsius, vamos a pedirle al servomotor que se abra, por lo que ejecutaremos las mismas líneas de código que teníamos para el anterior servomotor. En cuanto al else de este servomotor, tenemos también exactamente lo mismo. Un iterador que empieza en 90 y disminuye hasta llegar a 0. Miremos los resultados. Ahora evidenciaremos el comportamiento de nuestro segundo servomotor, el cual deberá abrirse en cuanto la temperatura obtenida por nuestro sensor sea mayor a 25 grados Celsius. Actualmente, dicho rango no se ha alcanzado, pero en cuanto alteremos el entorno de nuestro sensor, veremos que la temperatura aumentará y asimismo nuestro servomotor se accionará. Ahora veremos qué es lo que ocurre cuando la temperatura disminuye su rango, es decir, se encuentra por debajo de los 25 grados Celsius. Dicho motor retorna a la posición 0. Ahora nuestro circuito tiene nuevas conexiones. Hemos añadido el sensor LM35 a nuestra protoboard, conectando su pin derecho a la conexión ground de nuestra protoboard, su pin izquierdo a la conexión positiva de nuestra protoboard y su pata central al pin analógico 0 de nuestro Arduino.
este de acá. Nuestro servomotor, que responde a la temperatura, se encuentra también conectado, al igual que el primer servomotor, tanto al lado positivo de nuestro protoboard como al lado ground de nuestro protoboard, y se encuentra conectado al pin número 5 de nuestro Arduino. Ya hemos culminado la programación de nuestro tercer servomotor, el cual responderá a un valor ingresado por el usuario desde el monitor serie. Para ello, tuvimos que declarar un tercer objeto de tipo servo, el cual llamamos puerta 3, y dos variables de tipo enteras, estado actual y grados. Ambas las igualamos a 0. En void setup, lo único que tuvimos que hacer fue decir qué pin será el que le envíe la señal a nuestro tercer servomotor, en este caso el pin número 6. En el void loop utilizamos las estructuras que ya poseíamos para mover los otros servomotores y cambiamos algunos condicionales. En este caso, el primer condicional va a verificar si es que el usuario ha añadido una entrada desde el monitor serie, con la función serial.available. Una vez ocurre eso, vamos a leer ese valor que el usuario ingresó y lo vamos a guardar en grados, con la ayuda de la función serial.parseInt, que nos ayuda a guardar esos valores en variables de tipo entera. Vamos a pedirle al programa que nos muestre el valor exacto de grados y también que nos muestre una línea para que podamos identificar en el código el mensaje que contiene grados, ya que actualmente poseemos bastantes mensajes en nuestro código. Tenemos un segundo condicional anidado que lo que está haciendo es comprobar si el valor ingresado por el usuario es apto para ser leído por nuestro servomotor. Tenemos que recordar que nuestro servomotor tiene capacidad máxima de giro de 180 grados, por lo que si el usuario ingresa un valor que exceda un rango de 0 a 180, nuestro servomotor se verá perjudicado. Tenemos otro if anidado, el cual estará comprobando si lo que queremos es aumentar la posición del servomotor o disminuir la posición del servomotor. Para ello, estamos utilizando las dos variables de tipo entero que inicializamos para el tercer servomotor. Estado actual corresponde a la posición de nuestro servomotor en ese mismo momento, y como ya sabemos, grados es el valor que el usuario ingresó, es decir, el valor que el usuario quiere que el servomotor se posicione. En dado caso, digamos de que estado actual sea igual a 90 y que grados sea igual a 45. Entonces se cumpliría este condicional y entraríamos en el siguiente for, que es igual a los for que ya teníamos con anterioridad, pero estamos cambiando el iterador. Esta vez el iterador ya no iniciará en 0 ni en 90. Como se habrán dado cuenta, este servomotor tendrá capacidad de giro de 0 a 180 grados y no hay manera de saber ni de determinar si la puerta se encuentra ya abierta o cerrada. Lo que queremos es estarla moviendo constantemente. Para ello, en este caso en que el valor que el usuario ha ingresado es menor a la posición del servomotor, lo que queremos es de que la posición del servomotor disminuya gradualmente hasta llegar al valor que ha ingresado el usuario. Para ello, el límite de nuestro ciclo for será hasta que estado actual deje de ser mayor a grados y estado actual estará disminuyendo de a una unidad. Utilizamos nuevamente la función serial.println y le damos de parámetro nuestro iterador para conocer los valores que está tomando nuestro servo. Le vamos a pedir al servo que se posicione en todos los valores del iterador y seguido de esto tenemos un delay para que la velocidad de esto sea reducida. Tenemos lo mismo acá abajo, solo que esta vez este condicional es para cuando los grados ingresados por el usuario son mayores al estado actual, es decir, el estado actual podría ser 90 grados y el usuario ingresa un valor de 120 grados, lo que quiere decir es que
servomotor tiene que aumentar su posición en grados hasta llegar a dicho valor. Para ello utilizamos el mismo iterador. Y el límite de este ciclo for será cuando estado actual deje de ser menor que grados. Estado actual estará aumentando en una unidad. Mediante la función serial.println vamos a pedir el valor del iterador para que este sea imprimido en el monitor serial. Y consiguiente, vamos a decirle a nuestro servomotor que se posicione en el valor de dicho iterador, seguido de un delay. Miremos cómo funciona. Como resultado final tenemos nuestros 3 servomotores, todos respondiendo a un mismo código. Debido a que uno de los servomotores responde a la señal análoga del sensor LM35, el cual requiere de un ciclo for que tiene un delay de 0.5 segundos que se repite 5 veces, este servomotor tendrá prioridad de respuesta entre los otros dos. Ahora mismo comprobaremos el comportamiento del tercer servomotor. Si el usuario ingresa un valor entre 0 y 180, dicho servomotor se tendrá que mover. En este caso, ingresaremos un valor de 90. Y efectivamente el servomotor se mueve 90 grados. Ahora tendrá que regresar a su posición inicial. Asimismo, vimos el valor del iterador. Ahora vamos a accionar el servomotor que responde al pulsador. En pantalla podemos ver el 1 que corresponde a la señal de high que lee el pin número 5 de dicho servomotor. También vimos como la temperatura superó el rango de 25 grados, lo que ocasionó que el servomotor de temperatura se accionara y llegara a sus 90 grados. Como la temperatura bajó, este servomotor vuelve a su posición inicial. Ahora mismo tenemos el tercer servomotor conectado. Lo que hicimos fue lo mismo que hicimos con los 2 servomotores anteriores: conectar el pin positivo de dicho servomotor al lado positivo de nuestra protoboard y el pin de ground del servomotor al lado del ground de nuestra protoboard. Y por último, el pin que da la señal al servomotor para que éste gire está conectado al pin número 6 de nuestro Arduino. Buenas tardes, mi nombre es David Santiago Moreno Rondón, yo soy estudiante del programa de Ingeniería Electrónica y hago parte del curso de taller de Ingeniería Electrónica. Junto con mis compañeros Felipe Ortiz y Camilo Chacón, hemos decidido hacer esta presentación como parte del proyecto final. Mi compañero Felipe ya habló acerca de lo que es Arduino, entonces a mí me corresponde presentarles los sensores para Arduino. Estos sensores son los que le dan una aplicación al Arduino, ¿no? Los que llevan el Arduino al mundo, a los que llevan el Arduino a ciertos espacios donde es muy provechoso, donde podemos automatizar ciertas tareas y donde también es bastante importante conocerlos. Por eso en esta presentación les voy a mencionar algunos tipos, les voy a hablar de su funcionamiento, de sus características generales y al final les voy a presentar un ejemplo de una aplicación que encontré para un sensor de humedad. Entonces comencemos con la presentación. Primero me parece pertinente comenzar hablando de qué es un sensor. Un sensor es un dispositivo electrónico capaz de detectar magnitudes en la Tierra, magnitudes en el planeta y transformarlas a variables eléctricas. Eso es lo que es un sensor básicamente. Hay magnitudes en todo lado. Magnitudes también las podemos encontrar en lugares que no conocemos aún también, pero también las encontramos en nuestra vida diaria. Estas magnitudes pues pueden ser detectadas por ciertos sensores. Hay sensores para detectar magnitudes de todo tipo y se transforman en variables eléctricas para poder tener acciones,
tener acciones de activar, no sé, un relevador, prender una bomba de agua, prender un bombillo, prender un ventilador. Los sensores también tienen salidas digitales y analógicas. Y pues como lo mencioné, tiene diversas aplicaciones, se pueden aplicar en diversos campos, tiene infinidad de campos. Pareciera que el uso de los sensores y el uso del Arduino como tal, el único límite que tiene es la imaginación. Eh, Hoy en día con todas las herramientas que se nos brindan, con todo lo que tenemos a nuestro alcance, eh, es, o sea, es posible hacer prácticamente de todo. Hay muchos ejemplos y hay muchos códigos también para los que no saben programar o los que estamos comenzando en este mundo de la electrónica, el Arduino. Hay muchos códigos, hay muchos recursos que nos van a ayudar siempre o a los que no conocemos. Nos van a dar una inducción de los instrumentos, de los sensores, y esto nos va a ayudar muchísimo en nuestro proceso de aprendizaje. Bueno, ahora pues las características de un sensor. Un sensor tiene rango, precisión, sensibilidad, resolución, rapidez y repetitividad. Ahora voy a empezar a explicar cada una de estas. El rango en un sensor pues es el rango de medida. Hay sensores de proximidad que pues miden hasta cierta distancia. También hay sensores de humedad, de lluvia, que miden de entre ciertos valores a otros ciertos valores. Es el rango de medida que tenemos en cada tipo de sensor. Hay sensores que tienen rangos de medida similares, pero no todos son iguales. La precisión es el margen de error que nos va a dar nuestro sensor. Pues no hay sensores 100% precisos, hay unos que son precisos en gran porcentaje, pero no llegan al 100%, porque como todo, pues tiene un margen de error. Hay unos margen de error que varían en ciertas situaciones, van de mayor margen de error a menor margen de error, y pues eso es lo que, eso depende de nosotros, ¿no? De para qué lo queramos, de para qué queramos utilizar el sensor, de la precisión que tengamos, de la exactitud que queramos manejar en nuestros proyectos. La sensibilidad, hay algunos sensores que son muy sensibles al manejo y a tomar medidas. Incluso hay sensores que tienen módulos que nosotros podemos ir variando la sensibilidad. Podemos hacerlo más resistivo, menos resistivo, y todo eso va afectando en la medida en cierta manera. Pero la sensibilidad también es un factor que depende de nosotros. Resolución, pues es qué va a hacer el sensor, pues qué acciones programamos nosotros para que haga el sensor después de que se active o que alcance cierta medida, ¿no? Entonces también pues puede ser, como dije antes, encender un bombillo, encender una bomba, el televisor, apagar la luz, prender el ventilador, abrir las persianas. Ahorita que estamos muy de moda en el tema de la domótica, también me parece importante eso. La rapidez, pues es la rapidez con la que puede actuar nuestro sensor, la rapidez que al proporcionarle una entrada, la rapidez con las que nos va a dar la salida, normalmente no es muy demorado, son respuestas bastante rápidas. Por eso se dice que una de las características principales de un sensor es la rapidez con la que actúa. La repetitividad, que consiste en todo lo que tiene que ver con las medidas. Nosotros en este campo de la electrónica, pues muchas veces tendemos a realizar varias medidas, y la repetitividad consiste en eso, que en las varias medidas, en las diferentes medidas que realicemos, pues siempre mantengamos el mismo margen de error, siempre nos vayamos acercando a un valor, para que no sea que la primera vez me dio tal valor y la segunda ya entonces me dio un valor totalmente diferente, me llevó de un extremo a otro. Todo eso consiste en las características de un sensor. Entonces, ahora, pues algunos tipos de sensores. Arduino tiene muchísimos sensores, ya dije, para cualquier proyecto uno puede encontrar un sensor. Esto va a depender de nuestros gustos, depende de nuestras necesidades, depende de la precisión que queramos manejar en cierto tipo. Eh, Depende también de nuestro presupuesto, hay sensores más caros que otros. Hay por ejemplo, en el misma clase de sensores, por ejemplo, los de temperatura, pueden haber varios sensores de temperatura.
que mi compañero Camilo más adelante va a hacer también un ejemplo con un sensor de temperatura. Yo voy a hablar de uno diferente. Entonces, entre los tipos de sensores que podemos encontrar para Arduino se destacan los sensores de temperatura, que es como el que vemos en la imagen superior. Los sensores de luz, que esos son muy conocidos eh, en proyectos de Arduino y también son muy conocidos en uso doméstico, ¿no? En sensores que vayan ahorita en la domótica, que la intensidad de la luz, que maneje cierta luminosidad, etc. Los sensores de movimiento también nos sirven demasiado. En el hogar también los podemos encontrar cuando vamos caminando y de repente se enciende el bombillo sin nosotros oprimir ningún botón. Eh, Son un uso muy cotidiano que se le da a esos tipos de sensores, pero pues los de Arduino también pues son diferentes. Hay sensores de lluvia para manejar proyectos rurales, urbanos, ciertos proyectos que tenemos que la necesidad de medir si está lloviendo, si no está lloviendo. Tenemos el sensor de distancia que como ya lo dije antes, tienen un rango, también nos sirven para cuando nos vamos a acercar mucho a objetos o cuando nos acercamos mucho a cierto obstáculo, pues poder actuar o cuando se nos acerca mucho sí, cuando nos acercamos mucho a un objeto, pues podemos actuar, los de sonido también, y de tensión, que es para controlar el voltaje, para mirar qué voltaje maneja, qué voltaje opera, para poder tomar em, ciertas acciones. El de sonido es muy utilizado ahorita en la domótica, se puede utilizar también, por ejemplo, cuando uno da dos palmadas y se enciende la luz, o habla y sucede algo, se enciende la luz, se apaga, se suben las cortinas. Ahorita en esto de la domótica, que es una tecnología, un campo de la electrónica que está en bastante avance, que es bastante prometedor a futuro. Bueno, vamos a comenzar con el sensor de temperatura y humedad de HT11. Es un sensor que mezcla un sensor de humedad capacitivo y un sensor de temperatura NTC. Tiene un microcontrolador de 8 bytes y como dije antes en las características, la repetitividad va variando entre más o menos el 1%. Es un repetidor bastante preciso. Tiene una precisión de 25 grados más 5, más menos el 5%. Eh, Acá varía también la repetitividad, que es el margen de error que hay entre medidas, y la precisión, que es el margen de error que hay en la medida general. Este se opera generalmente con un voltaje, generalmente la mayoría de sensores operan con un voltaje de 3,5 voltios a 5,5 voltios. Acá lo podemos ver a la izquierda, no sé si se ve a mi cursor, pero en la derecha tenemos un dibujo que nos señala los pines. Está el ground, que es el conector a tierra, el conector a voltaje, está también el pin número 3 que normalmente no se conecta, ahí no lo menciona, y acá está el data output, que es la salida. Este sensor es bastante utilizado para cuando queremos controlar situaciones de calor, de frío. Lo podemos utilizar nosotros mismos en nuestro proyecto para cuando estemos en días muy calurosos, encender el aire acondicionado, el ventilador. También, pues cuando esté el día muy frío, pues tomar ciertas medidas para poder hacer nuestra vida más fácil, que para eso está la electrónica también. Ahora tenemos el sensor de luz LDR. Este opera con un comparador LM393, que es un comparador bastante útil, bastante frecuente en muchos sensores. Lo vamos a ver más adelante en el ejemplo también. Acá esto, no sé si se está viendo mi cursor, pero acá esto en la mitad, lo que puedo dibujar, acá esto de la mitad es donde se gradúa la resistencia, eh, o donde se gradúa la sensibilidad del sensor mejor. Acá atrás tenemos los pines de corriente,
de piso no sino de tierra, disculpen, y de la salida, pues la salida que queramos manejar. Acá tenemos lo que sería el LDR, una fotocelda, sí, una fotocelda si no estoy mal. También, pues como dije antes, es muy frecuente ver que la corriente de operación, que el voltaje de operación sea entre 3,5 voltios y 5,5 voltios. Tiene una salida digital y también tiene una salida analógica. Ese se utiliza más, por ejemplo, cuando vemos que hay días muy soleados o que la luz es mucha en el exterior. Podemos, ahorita que hay techos corredizos, correr los techos, cerrar las persianas, todo eso para mejorar nuestra comodidad dentro del hogar. Ahora tenemos el sensor de movimiento PIR HC-SR501. PIR es Ahora tenemos el sensor de movimiento PIR HC-SR501. PIR es sensor infrarrojo pasivo. Este sensor es un sensor de movimiento. El tiempo de activación de este sensor es ajustable. Este sí ya nos ofrece un poquito más de voltaje para su operación, de 4,5 a 20 voltios. Detecta movimiento en un rango de 3 a 7 metros, que era lo que hablábamos ahorita en las características de los sensores, y genera una salida de 3,3 voltios. ¿Cómo funciona este sensor? Este sensor está dividido en dos partes, en dos lectores, y todos los cuerpos humanos, por ejemplo, emiten radiación infrarroja. Entonces, lo que hace este sensor es que detecta esa radiación y, o sea, cada parte del sensor detecta una radiación. Si la radiación es igual, pues va a ser nula. Entonces, la radiación tiene que ser, o sea, no la radiación, no la radiación, sino la lectura. Cada parte de este sensor tiene una lectura diferente, porque si la lectura llega a ser igual, entonces se anula y no nos daría ningún resultado, ninguna salida. En cambio, cuando existe una diferencia de lecturas, es donde ocurre nuestra variable eléctrica de la que hablábamos al comienzo. Convierte la magnitud en una variable eléctrica. Seguimos con el sensor de humedad del suelo FC28. Este sensor es del que les voy a presentar el ejemplo más adelante. Una aplicación muy útil en el campo, muy útil en nuestra casa para cuando tenemos plantas, cuando queremos regar, no sé, también los peces se pueden con las también hay proyectos hidropónicos que utilizan estos sensores. Este sensor tiene bastantes utilidades, es uno de los que más me gusta. Este sensor, ya vimos el anterior, tomaba rango entre 3 a 7 metros. Este ya no toma un rango de metros, sino toma un rango entre 0 y 1023, donde el 0, si no estoy mal, es que el suelo está muy mojado y 1023 es que el suelo está muy, muy seco. Entonces, entre esos valores va variando. Cuando el suelo está húmedo, por lo general toma valores de 600. eh, los valores medios que toma son 600, 800, porque ya el 0 y el 1023 son casos muy extremos. Tiene una salida digital o analógica como la queramos manejar. También nuevamente el voltaje de operaciones entre 3,3 voltios y 5 voltios y funciona por medio de electrodos. Acá, cuando el suelo está muy húmedo, el agua, pues ya sabemos que puede cerrar circuitos. Entonces acá se emite una corriente en esta parte, en estas punticas de metal que vemos, y acá en la mitad, dependiendo del estado del suelo, si está muy seco, pues la resistencia va a ser altísima. Si está muy húmedo, pues la resistencia va a ser un poco mayor. Entonces, como dependiendo la resistencia que haya en medio, se determina el estado del suelo, que se transfiere acá con el módulo LM393, que ya se los había presentado antes, que tiene un potenciómetro para ajustar su resistencia, que se encuentra en esta parte, y pues esto nos ayuda a calcular, a ajustar la sensibilidad de nuestro sensor. Tenemos también el sensor de lluvia FC37. Este sensor, igual que el anterior, maneja valores entre 0 y 1023.
detecta y responde a gotas de humedad, de lluvia, sí, de consta de dos partes. Pues ya vimos la parte, esta es una parte que es una PSB, y ese es otra vez el comparador LM93 que nos va a ayudar a graduar, que nos va a ayudar a manejar nuestras salidas analógicas, nuestras salidas digitales, para que podamos sacar un mejor provecho a nuestro sensor. Este sensor tiene acá estas cositas blancas, estas pisticas blancas son de cobre. Pues como una PCB, esas pisticas blancas pues van teniendo corriente y pues pasa igual que en el anterior, que es casi similar el funcionamiento del sensor anterior. Cuando cae una gota, pues va a ser una unión entre dos de estas pistas, y ahí vamos a saber qué tanta humedad hay o qué tantas gotas están cayendo, qué tanta cantidad de agua está cayendo, y pues nos da una medida, pues como dije antes y como ya había explicado, entre 0 y 1023. Vamos con el siguiente, que es el sensor a distancia ultrasónico HC-SR04. Este es un sensor que tiene una velocidad de propagación de 340 metros por segundo, es bastante rápido, pues que es una de las características de los sensores. Tiene un alcance de 1,7 centímetros a 4 metros, y tiene un margen de error de 0,3 centímetros. Pues ya como la mayoría, también tiene una tensión de alimentación de 5 voltios. Este también funciona de manera muy peculiar, muy particular. Acá bota una onda de sonido que apenas se encuentra un objeto, rebota inmediatamente y es leída por esta parte de acá. Entonces, dependiendo la rapidez, dependiendo también los ángulos, el ángulo de operación para este sensor, el ángulo ideal sería como manejarlo a 15 grados. Y dependiendo la rapidez, dependiendo también la longitud de onda, todo eso nos va a botar la distancia que hay a cierto objeto. Hay ejemplos bastante chéveres en internet y hay proyectos también bastante interesantes que, como dije antes, ahorita hay una posibilidad muy grande de aprender, una posibilidad muy grande de crear proyectos. Hay recursos gratuitos en internet que son muy buenos, que están al alcance de todos y que solo es cuestión de ganas y de persistencia para aprender a programar Arduino, ya que se considera un principio básico y se considera un sensor bastante fácil de programar y bastante importante para los que queremos aprender de electrónica. Bueno, llegamos a la parte donde les voy a presentar el ejemplo. Se los voy a presentar acá de manera teórica y ahorita se los voy a presentar de una manera más práctica para que se vea el funcionamiento del sensor. Comenzamos con declarando dónde va a estar nuestro relevador, que es este relevador de acá. Es un módulo relevador de 2 canales. Hay de un solo canal, hay de 4 canales, hay de 8 canales. Hay buena variedad en el mercado con esos relevadores. Bueno, acá empezamos a establecer nuestras variables. Acá establecemos nuestro relevador como una salida, que en últimas el relevador va a ser el que va a activar una bomba de agua dependiendo la medida que tome nuestro sensor de humedad. Acá declaramos la lectura de nuestro sensor de humedad. Acá nos va a imprimir un mensaje, la lectura es, y la lectura, o sea, la lectura que va a ser entre 0 y 1023, como ya lo dije antes. Y acá vamos a establecer la tensión de nuestro relevador. Acá, esto es lo que yo les decía. Si la lectura es mayor que 1000, es probable que el sensor esté o desconectado o esté fuera del suelo, ya que estos valores cercanos al 1023 y al 0 son muy extremos y son muy poco probables que se den en condiciones normales. Entonces, acá nos va a imprimir un mensaje que el sensor está desconectado o está fuera del suelo. Entonces, cuando la lectura toma valores entre 1000
y 600. Estos valores se pueden interpretar como que el suelo está seco, que el suelo le falta agua. Entonces, acá, solo en este rango entre 600 y 1000, vamos a activar nuestra bomba de agua. Nos imprime el mensaje, el suelo está seco y la bomba de agua se acaba de encender. Se espera un segundo, se enciende la bomba de agua y se deja encendida por 10 segundos. Y después de los 10 segundos de riego, pues depende también uno cómo maneje la tubería, cómo maneje también el nivel del agua, la bomba, la potencia con la que pueda eh, transportar el agua. Entonces todo eso depende, pero en nuestro caso lo vamos a manejar en 10 segundos y volvemos a apagar el relevador, que es el que controla nuestra bomba de agua. Acá cuando la lectura está entre 600 y 370 es que el suelo está húmedo y pues no hay necesidad de regarlo porque mucha humedad también a veces es perjudicial para las plantas o para lo que lo queramos manejar. En este caso pues sería como una matera para manejar las plantas en casa, todo lo que tengamos en nuestra casa más que todo. Acá pues volvemos, como ya lo expliqué. Acá, si la lectura es menor a 370, cuando el valor tiende a cero, es porque el suelo está o muy húmedo o el sensor está prácticamente en agua, pero como ya dije, los valores muy cercanos a cero son poco probables en condiciones normales. eh, entonces, pues lo dejamos como si el sensor estuviera prácticamente en agua. No tomamos esa medida como una acción a actuar, sino lo tomamos como si fuera un error. Y pues el rango de la medida esperamos que sea un segundo para tomar mediciones cada segundo. Pues si nosotros queremos, lo podemos hacer cada más tiempo. Pueden ser horas, días, porque hay plantas que no requieren mucha agua. Acá está un ejemplo del código. Cuando la lectura es 1020, imprime un mensaje, el sensor está desconectado o fuera del suelo. Acá, pues como es cada segundo, me va a botar varias lecturas similares, 1017, 1018. Acá ya intenté probar en otras condiciones y me dio que el suelo estaba seco y me aparece el mensaje que les comentaba de que la bomba de agua está encendida. Acá, después de 10 segundos, me vuelve a tomar la medida y me dice que el suelo está seco otra vez, entonces vuelve a encender la bomba de agua. Así hasta que ya probé otra vez sacándolo de donde lo tenía y me volvió a botar medidas de que estaba desconectado, los mensajes de error que habíamos programado. Entonces, esa fue mi exposición. Voy a adjuntar un video también a esta presentación del ejemplo, de este ejemplo que les acabo de mostrar, pero en la vida real, utilizando el sensor y utilizando bombas de agua para proyecto. Entonces, espero que les haya gustado, espero que se haya entendido bien. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias y le doy paso a mi compañero Camilo Chacón. Acá tengo el código pues me está imprimiendo a ver si el suelo está húmedo, si está fuera del agua, si está desconectado, me va imprimiendo cada ratico. Pues acá tengo el sensor en agua para que salga que está húmedo. Acá está el relé y acá está la bomba de agua. La bomba de agua se activa solo cuando el suelo está seco. Entonces si le doy acá, si saco acá un poquito, me sale acá que el suelo está seco y aparte me activa el motor por 10 segundos. Entonces en esos 10 segundos pueden ser más, pueden ser menos. Para, pues depende cómo esté de seco. Pues lo estoy probando con 10 segundos para no demorarme tanto, pero la idea es que dure por ahí 30 segundos. Entonces acá sale el suelo está seco y se activa el motor. No sé si tengan preguntas o alguna duda.